El mundo enfrenta la prueba de fuego que nadie esperaba. La estatua de oro ya existe. Y lo peor de todo es que el sistema quiere que nos inclinemos delante de la estatua. Vivimos en una época de presión constante, de crisis económica, persecución religiosa, tentaciones morales y un mundo que exige que obedezcamos los valores que están fuera de las escrituras. Hoy vemos una globalización generalizada en cuestiones de valores morales, éticos y espirituales que se ha degradado tanto, hermanos, llegando al punto de tergiversar lo que antes se consideraba moral y ético, ahora se considera pasado de moda. Ya no digamos los valores espirituales. Hay templos hoy en día, hermanos, que eran lugares de adoración en donde ya no hay ninguno de los fieles que antes asistía a esos templos, sino que ahora se utilizan como restaurantes, como discotecas, como museos de arte, porque la fe se acabó y nadie sostuvo los principios bíblicos. Hoy llegamos al capítulo 3 en este estudio del diplomado del libro de Daniel que estamos aquí abordando en la Iglesia Bíblica de Guatemala, y veremos cómo la historia de Sadrach, Mesach y Abednego del capítulo 3 de Daniel no solo es un relato antiguo de la historia, sino un modelo profético para los creyentes de hoy. Estos tres jóvenes hebreos se negaron a inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor y fueron arrojados al horno de fuego. Pero Dios los libró de manera milagrosa y sobrenatural. Este pasaje nos enseña cómo sobrevivir y cómo prosperar incluso espiritualmente en medio de las pruebas más intensas de la vida. Estos jóvenes experimentaron la presión para conformarse a un sistema contrario a la fe. Nabucodonosor mandó a construir, a edificar una estatua de oro y ordenó que todos la adoraran bajo amenazas de muerte. Era una prueba de lealtad política y religiosa hacia Nabucodonosor y hacia Babilonia. Hoy hay una gran presión cultural, una prueba grande sobre la iglesia. El mundo exige que aceptemos ideologías contrarias a la fe. Por ejemplo, el relativismo moral, el secularismo agresivo y toda la nueva onda, la nueva era que se está moviendo en el mundo, y quieren que todos nos dobleguemos a ese secularismo globalizado. Leyes opresivas hay en muchos lugares. Algunos países los cristianos son perseguidos por no renunciar a su fe. Al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, debemos decidir: ¿obedeceremos a Dios o al sistema? La decisión inquebrantable de estos tres jóvenes nos advierte a nosotros también hoy. Esos jóvenes respondieron, hermanos, con una de las respuestas más maravillosas, más contundentes, más retadoras de todas las escrituras. Sadrach, Mesach y Abednego dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¡Wow! Hermanos, esa es una declaración extraordinaria que hicieron estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Hoy tenemos que vivir, hermanos, conforme a esa fe sin condiciones. Nos seguiremos inclinando ante nuestro Dios Todopoderoso, o cambiaremos y nos inclinaremos ante el sistema globalizado. Hermanos, la integridad de nosotros está bajo presión. El trabajo, la universidad, el colegio, la familia, incluso muchos compañeros en la iglesia misma atacan nuestra fe, pero ¿mantendremos la fe en medio de la prueba? Recordemos que la fidelidad no depende del resultado, sino que de la convicción. Voy a repetir esa frase: la fidelidad, o sea, ser fieles a Dios, no depende del resultado. Es que voy a ser fiel a Dios si Dios me sana. Es que voy a ser fiel a Dios si Dios me prospera. Es que voy a ser fiel a Dios si Dios resuelve mi situación jurídica. No, 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 no. La fidelidad no depende de las circunstancias, sino que depende de la convicción. Es que voy a ser fiel a Dios porque sé en quién he creído, porque estoy convencido
viendo que Él es poderoso. Eso dijeron aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Dios no evitó que esos jóvenes pasaran por el fuego, hermanos. Y aquí hay una lección importante para nosotros. Dios no evitó que Sadrach, Mesach y Abednego fueran metidos al horno de fuego, pero sí evitó que se quemaran en las llamas. Dios no evitó que fueran lanzados al horno, pero caminó junto a ellos. Nabucodonosor vio a cuatro. Nabucodonosor mandó poner tres jóvenes en el horno, pero vio a cuatro que caminaban allí. Hoy debemos saber, hermanos, que Dios no siempre va a evitar que pasemos por pruebas. Las pruebas van a venir constantemente a nuestra vida, pero Dios va a estar con nosotros en medio de la prueba y tenemos que estar seguros. Y tenemos que estar felices de que la prueba, vamos caminando con Dios y la prueba nos purifica. Las pruebas no nos destruyen, las pruebas nos fortalecen. El mundo observa con atención cómo estamos reaccionando nosotros bajo la presión. Y lo que el diablo usa para destruirnos, Dios lo usa para glorificarse. El diablo utilizó el horno de fuego ardiendo para destruir a Sadrach, Mesach y Abednego. Y él pensó que los iba a destruir, que los iba a aniquilar. Pero no, Dios mismo caminó con ellos en el horno. Y esa prueba de fuego sirvió para glorificar al Dios de los cielos. Así que la prueba que tú estés pasando en este momento, querido hermano, no te des por vencido. Esa prueba en tu salud, esa prueba en tus finanzas, esa prueba en las cortes, esa prueba legal, esa prueba de familia, lo que sea que estés viviendo, hermano, eso no es para destruirte. Tienes que estar seguro. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, esa prueba que estás pasando no te va a destruir. Dios se va a glorificar en medio de esa prueba. Esos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron exaltados. El Dios de ellos, que es nuestro Dios mismo, fue exaltado. El decreto del rey cambió para honrar al Dios verdadero. Primero era para honrar a Nabucodonosor, después cambió y dijo, no, aquí hay que honrar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Hoy debemos recordar, hermanos, que la fidelidad de Dios en lo pequeño abre las puertas a lo grande. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Eso es lo que dice la Biblia. Nuestro sufrimiento no es en vano. Romanos 8:28. Además, sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo lo que nos pasa será para nuestro bien. Dios utiliza nuestra firmeza en la fe para impactar a otros. La obediencia siempre trae recompensa, hermanos, aunque no sea inmediata la recompensa. Si tú te mantienes obediente, siempre serás recompensado. Ahora, una pregunta: ¿se estará repitiendo hoy el horno de fuego para nosotros los creyentes con toda esa presión que estamos viviendo en este mundo globalizado? El mismo espíritu de Nabucodonosor está operando hoy en el mundo. Hoy hay presión económica. Hoy se le dice a la gente: o adoras al sistema o pierdes tu trabajo, o haces esto o te despedimos. Hay crisis financiera que prueban que nosotros debemos seguir confiando en Dios. Hay persecución ideológica. Hay personas que están perdiendo su trabajo por ideología de sus jefes. Hay naciones enteras que se están perdiendo por ideología de sus presidentes. ¿Qué cosa es esta? Ahí el diablo se está metiendo, hermanos, a toda la ideología, globalizando la ideología del mundo y ensalzando los valores del mundo y repeliendo y minimizando los valores del Señor, Dios Todopoderoso. Hay persecución por todos lados, leyes que criminalizan a los cristianos con convicciones bíblicas. Hay ataques espirituales, hay dudas, ansiedades y desánimo, como un fuego mental. El horno de fuego hoy está encendido, pero yo quiero decirte, hermano, que así como Dios estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, el fuego mental que tú estás viviendo hoy, ese fuego que quizá no te deja en paz, ese fuego de la prueba, Dios lo utilizará para tu bien, y en medio de la prueba verás a Jesucristo que camina junto a ti y que te dice, como dijo Isaías 41:10, no temas, yo estoy contigo. ¿Cómo mantenernos en fe, en fidelidad en medio de la prueba de fuego? Bueno, decidamos que vamos a ser fieles a Dios, no importa lo que venga. Como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, sepas, oh rey, que no nos inclinaremos a la estatua que han levantado. Nuestro Dios, a quien servimos, Él puede librarnos, pero si no nos libra, de todos modos no nos inclinaremos. Hermano, confía en Dios. Dios está contigo ahora mismo. Si no lo ves, no necesitas verlo.
A Dios no hay que verlo físicamente, porque a Dios nadie le dio jamás, pero Dios está contigo ahora mismo, te está fortaleciendo. Recuerda que el fuego es temporal, pero tu testimonio es eterno. Voy a repetir esa frase. El fuego de la prueba que estás viviendo es temporal, pero tu testimonio es eterno. ¿Te vas a mantener firme o vas a doblegarte? Cuando pases por las aguas, dice Isaías 43:2, yo estaré contigo. Este era uno de los textos más favoritos de mi querida madre. Mi madre ya falleció. Este era uno de sus textos preferidos. Siempre que alguien decía, ¿tienen un texto bíblico de memoria? Mi madre repetía este. Yo te lo voy a decir. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿En qué área de tu vida sientes el fuego de la presión? ¿Estás dispuesto a ser fiel? Incluso si Dios no interviene como esperas, ¿seguirás siendo fiel? Primera Pedro 5:10, termino mi participación. Dice, mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Termino con esto. La prueba que vives, si estás en Cristo, si mantienes la fe, será para glorificar a Dios y para hacerte más fuerte. Pero si la prueba que vives la estás viviendo a causa del pecado que estás cometiendo o que pudieras estar cometiendo, entonces no va a ser glorificado el Señor. El Señor es glorificado en medio de la prueba, cuando la prueba que vives es por causa de tu fe en Cristo, por causa de creer en la palabra. Que Dios te bendiga, querido. De verdad que yo quisiera predicar toda la noche con este tema de los tres chicos, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. A mí me encantan estos temas, como Dios estuvo con ellos. Y este es un tipo antitipo. Dios está con nosotros. ¿Cuál es tu horno de fuego? No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Solamente esfuérzate y sé valiente. Wow. Hermanos, estoy emocionado con esta clase. Hermano Abel Guerra continúa con la exposición y luego hermana Karina de Jordán desde México. Hermano Abel, le escuchamos. Muchísimas gracias, bendiciones. Qué hermosa palabra la que encontramos en Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18. Estos textos realmente deben ser para nosotros de edificación y que los apliquemos en nuestras vidas. Yo lo quiero leer de nuevo porque vean qué profundidad de fe de estos tres jóvenes hebreos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjese, primero dice, Dios puede hacerlo. Y lógicamente, a veces Dios, aunque pueda, no siempre quiere hacerlo, porque por eso Jesucristo dijo cuando oraba, sea hecha si es posible, quita de mí esta copa, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Pero nosotros debemos pedir a Dios que nos ayude, como lo hicieron los jóvenes hebreos acá. Y luego dice, y tenía una seguridad de su fe, porque dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero después dejan la probabilidad de que al final de cuentas Dios siempre es soberano y hace su voluntad. Por eso dice, y si no, o sea, si Dios no quiere librarnos en esta vez y si tenemos que morir por ser fieles a Dios, pues moriremos. Por eso dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses y no adoraremos la estatua que has levantado. Conclusión, ¿qué aprendemos de ese texto? Dios tiene poder para librarnos en medio de situaciones difíciles, de la muerte, de enfermedades, de muchas situaciones. Pero como Dios en su omnisciencia y en su soberanía sabe el día y la hora en que nosotros nacemos y morimos, a veces, por ejemplo, alguna oración que hagamos para que alguien no muera,
a veces Dios no le escucha porque ya llegó el día que tenemos que morir. Y por eso los jóvenes hebreos acá dejaron abierta esa probabilidad. Y si no, o sea, si Dios no quiere salvarnos de este horno de fuego, pues aún así nosotros estamos totalmente seguros de que no adoraremos tus dioses. Es una gran lección la que nos dejan estos jóvenes, porque recordemos que cuando llegaron al palacio del rey Nabucodonosor eran muy jóvenes. Entonces, y aún así ellos tenían seguridad de su fe. ¿Por qué? Porque como ya el pastor Andri en otra oportunidad explicó, de que los hebreos fieles a Dios, porque en todos lados hay gente fiel a Dios y desobediente, pero los fieles a Dios, ellos enseñan a sus hijos a aprender casi literalmente el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y yo estoy seguro que en el caso de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no solo conocían esos 5 libros, sino yo estoy seguro que conocían también el libro de los Salmos. ¿Por qué razón? Porque en los Salmos, ahí podemos ver cómo el salmista en Salmos 22, 19 al 21, escrito por el rey David, dice lo siguiente: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león. Recordemos que en el Nuevo Testamento dice la Biblia que el diablo, que el Señor lo reprenda, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces, pero aquí el salmista dice: sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y el Salmos 22, 18 dice: porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Toda esa confianza, esas palabras escritas en los Salmos, en lo personal, estoy seguro que ellos los conocían, porque recordemos que ellos fueron escogidos de entre los príncipes del reino de Judá, porque eran educados en todas las letras del reino de Judá, y luego los educaron también como educaban a los príncipes en Babilonia. Por lo tanto, ellos no eran, digamos, ignorantes a lo que decía la palabra del Señor, y estaban seguros de que Dios tenía poder para librarnos en esa situación difícil. Entonces, eso es importante. ¿Me escuchan? Sí, hermano Abel, le escuchamos perfectamente. Perfecto. Entonces, gracias a Dios por esa confianza. Pues eso es lo que podemos aprender de ellos. Pero algo importante también, meditemos. ¿Quién era el cuarto que estaba con ellos en el horno de fuego? El cuarto ser, ¿quién era? Que el mismo rey de Babilonia se impresionó tanto que dijo: este cuarto ser que camina junto a estos 3 jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego parece el hijo de los dioses, dijo él. Dioses con D minúscula, ¿verdad? Porque recordemos que Nabucodonosor él no era judío, él adoraba a sus ídolos, tanto que por eso hizo una estatua para que la adoraran todos sus súbditos. Pero él entendió que ese cuarto personaje no era un ser humano. Y él dijo: este parece hijo de los dioses. Analicemos nosotros, ¿quién sería? ¿Sería un ángel o sería el hijo unigénito del Dios Todopoderoso? Porque no podemos, como dijo el Nabucodonosor, no era hijo de los dioses, sino en todo caso, o era un ángel o era el hijo unigénito del Dios Todopoderoso. ¿Por qué podemos pensar en esa probabilidad? Porque en el libro de San Juan, capítulo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho ha sido hecho. En otras palabras, el verbo, y luego dice: y este verbo habitó entre nosotros. Entonces ahí comprobamos que Jesucristo es el verbo de Dios y por lo tanto Jesucristo participó en la creación de todo, por lo tanto es eterno, por lo tanto él podía ser ya manifestándose en estas situaciones del Antiguo Testamento, ¿no? Él vino, murió, digamos, y resucitó, pero antes él ya era eterno. Entonces, esa es la probabilidad que podemos también decir que posiblemente era Jesucristo si no era un ángel. Además, en Génesis capítulo 18, por favor, cuando
ustedes ya en su casa puedan leerlo despacio. Génesis capítulo 18 dice la Biblia que a Abraham se le aparecieron tres varones y uno de ellos era Jehová. ¿Por qué? Porque ahí en Génesis capítulo 18 dice, literalmente lo dice, que Jehová se le apareció a Abraham en la encina de Mamre. Entonces ahí dice claramente que Jehová llegó a visitar a Abraham y dice que eran tres varones. Pero ¿por qué? Pero al final, en lo personal, más bien ahí en la Biblia, cuando ustedes puedan leerlo, pueden ver que no necesariamente era que los otros dos eran ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué razón decimos que los otros dos eran ángeles? Porque en el capítulo 18 al final dice que los varones se separaron y solo se quedó Jehová con Abraham. Y estos varones se fueron a Sodoma y Gomorra. Y estos varones, dos ángeles, dice el capítulo 19 de Génesis, llegaron hasta donde estaba Lot para anunciar que Sodoma y Gomorra serían destruidos. Entonces, conclusión, andaba Jehová y dos ángeles. Eso lo podemos comprobar, repito, en Génesis capítulo 18 y capítulo 19. Eso significa que Dios ya se manifestaba a los seres humanos en situaciones importantes como a Abraham, cuando se iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios llegó a anunciarle a Abraham lo que iba a suceder. Y en este caso, por eso pienso humildemente que Jesucristo era el cuarto ser, o sea, aparte de los tres jóvenes hebreos que estaban en el horno de fuego. Dios nos ayude, hermanas y hermanos, a aprender de Sadrach, Mesach y Abednego para que en momentos difíciles en los que nos quieran obligar a adorar cualquier ídolo o dejar nuestra fe, no lo hagamos aunque nuestras vidas corran peligro. Recordemos lo que dice el Apocalipsis en capítulo 3, versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Como dijo el pastor Andri, en medio de la prueba podemos estar, ¿verdad? Así como los jóvenes estuvieron en medio del horno de fuego, pero en medio de cualquier situación difícil, Dios promete siempre guardarnos. Esa confianza no la debemos olvidar nunca. Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque así está escrito, y así lo creemos tal y como lo creían los tres jóvenes hebreos. Dios les bendiga, les guarde y les dirija en todo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén, amén, hermano Abel. Gracias por esta excelente reflexión y participación sobre el capítulo 3 de Daniel, hablando de que no se negaron, Sadrach, Mesach y Abednego, a adorarla, que se negaron, digo, a adorar la estatua y no se negaron a seguir siendo fieles al Señor. Y el milagro, el cuarto personaje, ¿quién fue? ¿Cristo preencarnado o fue un ángel? Bueno, quiero decirles que hay varias líneas, varias teorías, ¿no? Los cristianos siempre hemos creído que fue Cristo preencarnado, una cristofanía, ¿verdad? Una teofanía, una aparición de Dios. Los judíos han creído que fue un ángel, el ángel de Jehová, que el ángel de Jehová en los salmos siempre equivale también al Señor, a Cristo, ¿no? Y en Nabucodonosor, usted sabe, ¿no? Él vio, él adoraba a muchos dioses, ¿verdad? Él creía en todo, entonces él vio a alguien semejante al Hijo de los dioses, dice, ¿no? Entonces, en conclusión, fue alguien enviado por Dios, hermanos. Yo creo, con toda certeza, que fue nuestro mismo Señor Jesucristo que se les apareció, el ángel de Jehová. Jesucristo mismo encarnado, fue una cristofanía. Hermanos, yo no sé qué presiones han tenido ustedes, pero hay presiones que llegan de todo tipo, de todo tipo. Quiero contarles algo y hermana Karina viene con nosotros. Presiones no solamente para quitarte algo, sino el diablo te tienta muchas veces, ¿no? Les cuento cómo me ha tentado el diablo a mí muchas veces en mi carrera profesional. Me han llamado infinidad de municipalidades, por ejemplo, y me han dicho, Andri, ¿puede venir a conducir el evento de la reina de belleza de la municipalidad de tal lugar? Y yo les digo, no, no. Y me dicen, no, le pagamos lo que cobre, díganos cuánto cobra. Lo traemos en helicóptero. Y díganos, no. Entonces me ofrecen cantidades exageradas de dinero.
porque yo vaya a conducir el evento de una reina. Y entonces yo digo, "Ay, con lo que me están ofreciendo, es como un año de salario de lo que yo gano actualmente". Y digo yo, ¿voy o no voy? Pero después digo, no, no voy, no voy, no voy. ¿Por qué? Soy pastor, soy cristiano. No va a andar un pastor conduciendo eventos de reinas de belleza donde están patrocinados por cuanta cosa de alcohol y todo hay, ¿verdad? Que no, no es coherente. Entonces, esa expresión, hermanos, se llama presión. No es que me van a quitar algo, es que estoy dejando aparentemente por negligente, aparentemente de percibir algo. ¿Qué me cuesta agarrar un helicóptero en el aeropuerto, volar a la municipalidad tal y conducir un evento de una reina, dormir allá y que me traigan a la otra madrugada? No me cuesta nada. Y vendría con dinero. Pero, hermanos, ya les conté una de las múltiples presiones que los cristianos podemos enfrentar. Hermana Karina, perdón que le robé 2 minutos. Adelante, hermana, la escuchamos. Buenas noches a todos, perdonen, no podía habilitar el micrófono. Tienes razón. Muy bien, pastor. Voy a hablar acerca de la fidelidad a Dios, incluso en peligro de muerte. Bueno, la fidelidad es un fundamento sólido en el que los creyentes podemos confiar, ya que su amor, o sea, el amor de Dios y sus promesas son inmutables, o sea, estas promesas no cambian. Nosotros somos los que cambiamos, pero las promesas del Señor permanecen fieles para siempre. Me vino a la mente el pasaje que habla acerca de la semilla que cayó en tierra fértil. Vamos a buscar, por favor, Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, dice este pasaje. Entonces, hermanos, ¿qué tipo de tierra somos nosotros? Somos esa buena tierra que cuando cae la semilla de la palabra del Señor podemos retenerla y mantenerla y dar fruto con perseverancia. Pues aquí les dejo esta pregunta para que la analicemos, para que la procesemos, ¿verdad? Y busquemos el poder ser esa buena tierra para recibir esa semilla de parte del Señor. También pensé en la casa que fue hecha o que fue construida sobre la roca. Mateo 7:24. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, nuestra fe en el Señor, nuestra fidelidad en el Señor debe estar fundada en esa roca que es eterna, en esa roca que nos da esperanza de vida. Y aunque venga lo que venga, no vamos a ser movidos porque nuestra fe está puesta en Él. La fidelidad de Dios nos llama a ser fieles en respuesta a su amor y a cumplir con nuestras responsabilidades como administradores de sus bendiciones. Hermanos, nosotros también tenemos esa responsabilidad, pues, de dar frutos dignos de arrepentimiento. Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que mostrarnos y conducirnos como hijos de Dios y honrar a nuestro Padre de esa manera. La fidelidad a Dios. Hay diferencia entre la fidelidad de Dios, porque es una fidelidad, ya dijimos que es inmutable, que no cambia, y la fidelidad a Dios es la que nosotros le entregamos a Él. Es fundamental también para nosotros en la fe cristiana, que implica ser leales y cumplir con los compromisos hacia Él. O sea, tenemos que guardarnos, pues, para el Señor. Si somos hijos de Dios, tenemos que mostrar que somos hijos de Dios. Además, la fidelidad a Dios nos conecta con su poder y nos capacita para enfrentar las luchas cotidianas, las que constantemente podemos enfrentar en nuestro diario vivir. Es muy fácil decir, yo soy hija de Dios cuando todo está bien, cuando pues hay paz en las aguas, ¿verdad? Cuando pues está todo bien con mis finanzas, en mi casa, con la salud, ¿verdad? Con los hijos, con lo que tenemos. Pero cuando vienen situaciones adversas, contrarias a lo que nosotros llamamos que la bondad o la paz del Señor, ahí pues es difícil decir yo soy hija del Señor, yo permanezco en Él. ¿Por qué? Porque pues como que vienen esos vientos recios y quieren pues azotar en nuestra casa, pero si estamos fundados en la fe, no vamos a ser movidos, ¿verdad? Sí,
nos va a sacudir el polvo posiblemente, pero no nos va a mover, ¿verdad? Dios demanda de nosotros fidelidad, firmeza, perseverancia, estar conscientes de en quién hemos creído y lo que creemos en Él. Tenemos que estar conscientes de eso, hermanos. Y pues no dejar que el mundo entre pues a nuestra mente o a nuestro corazón en la palabra, ¿verdad? No estoy diciendo que mezclemos, ¿verdad? Pero sí debemos estar conscientes de que si somos hijos, tenemos que mostrarnos como hijos. Repito eso mismo, ¿verdad? Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Entonces, cuando ya no estemos en este mundo, hermanos, es porque nos graduamos, ¿verdad? Fuimos aprobados y pues ahí vamos a estar esperando su segunda venida, ¿verdad? Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero al final dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, hermana, tú que escuchas, ¿quieres obtener esa corona de la vida? Si tu respuesta es sí, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Y confía en el Señor. Es imposible ser fiel a Dios en nuestra vida diaria, es importante, perdón, ser fiel a Dios en nuestra vida diaria. Y tenemos que recordar que todos los días tenemos que levantarnos, pedirle al Señor, ayúdame, Señor, a ser fiel a ti y caminarle para adelante, ¿verdad? En Guatemala hay un programa de radio que utilizan este eslogan, creo yo, ¿verdad? Dice, Dios en mí cambia mi entorno. Y me llamó mucho la atención cuando lo escuché, porque dije yo, pues, bueno, pues sí, porque si Dios está viviendo en mí, voy a ver de diferente manera las situaciones. Voy a ver los problemas como oportunidades de crecer en el Señor, de permanecer fiel en Él y de seguir adelante y que los demás en mí, alrededor, también vean esa confianza y ese cambio en mí. Yo no voy a esperar que los demás cambien para yo cambiar, sino que yo le voy a pedir a mi amado que me ayude a cambiar para ser mejor hija de Él y pues eso que se refleje a los que están viendo mi testimonio y queriendo pues tal vez buscarme algo para probarme, pues no, ¿verdad? El Señor permanezca en mí y que yo no sea esa piedra de tropiezo para excusa de alguien más de decir, no, ay, no, si hermana Karina se comporta así, pues, ay, no, y eso que dice que es hija, ¿verdad? No, Señor, ayúdame a mantenerme fiel a ti y que ese testimonio pues lo ponga delante de los demás, pero honrándote a ti siempre. Ahora, la aplicación, ¿cómo enfrentar la presión cuando nos quieren obligar a comprometer nuestros valores? Hermanos, pues por favor, aquí tenemos que poner nuestra determinación y la valentía que el Señor nos puede dar, la fortaleza que solo Él puede dar. Daniel 1:8, Daniel dijo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Eso es determinación, hermanos. Y pues cuando hablábamos de este pasaje y de este capítulo, pues la comida que le han de haber presentado a Daniel se ha de haber visto muy apetecible a los ojos. Pero Daniel sabía, Daniel conocía y Daniel había escuchado y él dijo, no, ¿cómo voy a comer esa comida contaminada? Contaminada espiritualmente, ¿verdad? Entonces, no, él permaneció fiel y se negó y Dios lo honró. También dice, sin tener temor ni dudando, sino que al contrario, creyendo en Dios. Y esa determinación la tenemos que tomar. Daniel 3:16-18, ya, pues nuestro hermano pastor lo hizo una acotación con respecto a esos versículos. Hermano Abel también, pues lo tomó y yo, pues también aquí lo tengo. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, como quien dice, Rey, lo que me estás preguntando, pues es ilógico. Si ya conoces de dónde venimos, si ya conoces quién es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué preguntas eso, verdad? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. O sea, ellos tenían esa convicción y ellos sabían que Dios lo podía hacer. Y de tu mano también, ¿verdad? Porque pues sabía lo que el rey tenía en su corazón y cómo él quería pues cobrar venganza o cobrar cuentas según lo que pensaba el rey que le debían. Pero dice también, y si no, pues también ellos tenían esa confianza, ¿verdad? Sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ¿verdad? Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, no sé, si ellos ya habían escuchado lo de Apocalipsis, ¿verdad? Que el morir es ganancia para ellos, ¿verdad? Si el Señor no nos libra, pues amén. Aquí estamos, somos hijos de Dios y pues damos ese testimonio en Él. Entonces, creyendo en sus promesas que son sí y amén en Él. Entonces, regreso a lo que les dije. ¿Cómo nosotros pues vamos a enfrentar esa presión? Creyendo esas promesas. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, que todo lo que vamos a padecer, hermanos, todo lo que vamos a vivir, todo lo que vamos a disfrutar nosotros en esta tierra, porque estamos viviendo aquí, pues pasajeramente, va a ser en Él para gloria de Dios. Entonces procuremos hacer todas las cosas para esa gloria del Señor. Recordemos siempre que Dios está en control todo el tiempo. Si es que nosotros mismos dejamos que Él obre también, porque muchas veces nosotros queremos poner nuestro granito de arena y queremos ayudar a Dios en algo, ¿verdad? Y no, así no funciona la fórmula. Tenemos que confiar plenamente en Él. Porque de ser así, Dios enviará a su ángel para librar a sus siervos que confiamos en Él y estamos dispuestos a entregar nuestros cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios, como lo dice Daniel 3:28. Bueno, ahora nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta a quién debemos temer. Y dice un pasaje en Lucas 12, del 4 al 5, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, sí os digo, a ese temer. Entonces, ¿a quién servimos? Solo hay dos caminos, ¿verdad? El camino que nos lleva a una vida eterna o el camino que nos lleva a la perdición. Y por último, pues les quiero recordar, en Deuteronomio 6 hay un pasaje que dice, es Deuteronomio 6:3, oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y aquí está hablando acerca de la palabra. Entonces, oigamos. Oye, pues, oh Israel, dice el Señor, escuchemos, pongamos atención a su palabra y tratemos de ponerla por obra, ¿verdad? Para que el Señor pueda honrarnos y bendecirnos. Pues lo que tenemos que el Señor nos demanda es obedecerle y seguir su palabra. Hasta ahí mi participación, pastor. Amén, hermana Karina. Amén, hermana Karina. Muchas gracias por la excelente participación de hermana Karina también en esta clase de hoy. Y es un capítulo precioso, ¿verdad, hermanos? Es un capítulo hermoso, realmente. El capítulo 3 de Daniel, yo cuando lo estaba viendo, estudiando, me dan ganas de hacer un mensaje, ¿no? Ahora estoy en la serie de Juan en la iglesia, pero cuando me invitan a predicar fuera, porque es un pasaje precioso para predicarlo, para animar a los hermanos a no darnos por vencidos. Como decía hermano Abel y hermana Karina, si Dios hace las cosas, excelente. Y si no, sepas, oh rey, que no nos doblegaremos. O sea, si Dios lo hace, qué bueno. Y si Dios no lo hace, es porque Él en su voluntad soberana sabe que no lo va a hacer para nuestro bien. Hermano, todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Hermano Osvaldo, adelante. Y después preguntas y respuestas, hermanos. Tenemos tiempo. Hola a todos. El capítulo 3 de Daniel nos confronta con una pregunta directa, ¿verdad? O sea, ¿estamos dispuestos a mantenernos fiel a Dios incluso cuando esto nos cueste? Sadrach, Mesach y Abednego no sabían si Dios los libraría del fuego. O sea, eso ya lo vimos, pero sí sabían que no iban a doblar sus rodillas ante ningún otro Dios. La frase que Pastor Andri dio en la introducción y la remarcó me gustó mucho. Dice, el relato nos enseña que la verdadera fe no depende del resultado, sino de la convicción. O sea, no es como a veces nos enseña, ¿verdad? Dios, yo creo en ti, pero dame lo que te estoy pidiendo. Me vas a dar tal cosa, entonces yo creo en ti, etcétera, etcétera. No. Aquí es Dios, esta es tu voluntad y hagas lo que hagas, mi fe está firme, ¿verdad? Y esta es la fe que nos daron Daniel y sus amigos. Ellos eligieron honrar a Dios y Dios honró su fidelidad.
no quitándole la prueba, sino acompañándolos dentro de ella. Y a veces sucede así, ¿verdad? Ese que ya lo han remarcado mis hermanos. Pero por ejemplo, cuando Dios decidió que David iba a ser rey de Israel, no le mandó una corona del cielo, ¿verdad? Y le cayó a David en la cabeza, sino que Dios lo que hizo fue mandar un Goliat. Y las pruebas pueden ser enviadas por Dios para mostrarnos su fidelidad y para cumplir sus propósitos. Y aunque a veces no parezca así, pero Dios hace lo que Él quiere, ¿verdad? Y todas las cosas funcionan para bien para los que aman a Dios. Y esa es la promesa que sigue vigente hoy. Dios nos libra del horno. Dios no nos libra del horno en el sentido de que nos quita la prueba, pero sí promete estar con nosotros dentro del fuego. Vivimos en un mundo que constantemente nos presiona a que comprometamos nuestra fe, nuestros valores, nuestra obediencia. Pero el ejemplo de Daniel y sus amigos nos desafía a permanecer firmes confiando en que la presencia de Dios es suficiente. Dios es suficiente y su poder es real. Hermanos, que al salir de esta clase, de esta clase de hoy, decidamos vivir una fe que no se arrodille ante la cultura, ni ante el miedo, sino una fe que permanezca firme aun si el horno se calienta 7 veces más. Entonces esta es mi conclusión de esta noche, hermanos. Gracias por su atención. Hermano Osvaldo, muchas gracias por su excelente participación también a manera de conclusión, y qué buenísimo, ¿no, hermano Osvaldo? Hablando ahí de la conclusión, de lo que todos ya hemos mencionado como los maestros que Dios nos ha puesto en este diplomado, ¿no? Así que, hermanos, es maravilloso servir a Dios, no por el resultado, no por lo que Dios nos pueda dar. Hermanos, aquí hay que tener cuidado. Hay muchas personas están siguiendo al Señor por el dinero, por el resultado, por la sanidad, por la solución de problemas. Está bien pedirle a Dios por todo eso. Yo no digo que esté mal. Hermano, si tú tienes deudas, está bien pedirle a Dios, ayúdame a salir de las deudas. Si tú tienes una enfermedad, pídele a Dios sanidad. Le acabamos de pedir por hermano Ernesto. Hermano, pero no sigamos a Dios por eso. Seamos como Sadrac, Mesach y Abednego. Si Dios lo hace, qué bueno. Y si no, sepas, enfermedad, sepas, deuda, sepas, problema en la corte, que yo seguiré al Señor, porque yo no dependo de esa circunstancia. Yo no dependo de Nabucodonosor, ni de Babilonia, ni de los problemas, ni del resultado, sino de Dios. Hermana Celeste, adelante, la escuchamos. Sí, hermano Andri, buenas noches. Buenas Pues hoy noches. lamentablemente no se nota la diferencia, ¿verdad?, entre un cristiano y entre un no cristiano, ¿verdad? Estadísticamente en Guatemala somos muchos, pero estadísticamente nada más, ¿verdad? No se nota esa diferencia, aún yendo a grandes iglesias, ¿verdad? A mega iglesias, estando con gente de renombre, ¿verdad? Vemos a la gente que va allí siguiendo exactamente igual, viviendo exactamente igual, ¿verdad? Celebran las cumpleaños de sus hijos y todavía ponen música y todavía bailan y todavía celebran, ¿verdad? Y brindan y todo. Entonces, realmente que el Señor nos establezca y fortalezca, ¿verdad?, en nuestra santísima fe que es en Cristo Jesús, porque es tan fácil amoldarse, ¿verdad?, a la cultura de este mundo, tan fácil seguir y no darnos cuenta que nos estamos arrodillando ante esa estatua, ¿verdad?, haciendo las mismas cosas que los demás, ¿verdad? Cuando en realidad tenemos que sacar la casta, ¿verdad? Y decir, no, nosotros no somos iguales, ¿verdad? Somos un pueblo elegido, adquirido, somos nación santa, ¿verdad? Real sacerdocio, llamados a vivir como Él se merece y honrarlo en cómo nos comportamos en todo lo que hacemos, ¿verdad? Solamente, hermano. Hermana Celeste, muchísimas gracias, hermanos. Yo me río ahorita escuchando, hermana Celeste. Hermana, escúcheme esto, y hermanos todos. Miren, hermanos, es que de verdad que es impresionante lo que hermana Celeste está diciendo. Y es real, y tal vez ustedes no lo han visto, ella ya lo vio, yo también.
Y quizá ustedes también. Me invitaron un día a un hotel en la antigua Guatemala que queda así en un cerro arriba de un restaurante, ¿no? Así en la entrada. Y me invitaron para, era una boda, no, eran unos 15 años, 15 años, 15 años, de una familia supuestamente cristiana, supuestamente pastores de iglesia, ¿no? Su niña cumplía 15 años, imagínense. Y vengo yo, llegué a la fiesta, yo soy bastante torpe, ustedes ya saben, yo no soy inteligente pues casi en nada, yo soy torpe, pero ese día me di cuenta, entre mi torpeza, me di cuenta que había muchas bocinas, demasiadas bocinas. Yo dije, esto no es para una prédica nada más, pues aquí va a haber algo, dije yo. Entonces prediqué, hermanos, yo como a mí me invitaron a predicar por los 15 años, ¿verdad? Prediqué y les dije, hermanos, hay personas que después de que celebran los 15 años de una niña como esta, empiezan a tomar, empiezan a hacer bailes y dicen que son cristianos, hermanos. Yo prediqué así. Y después les dije, hermanos, arrodillémonos. ¿Hace cuánto que no te arrodillas delante de Dios? Arrodillémonos delante de Dios, pidámosle perdón a Dios por todo. Nos arrodillamos, hubo un momento lindo y cuando nos levantamos les dije, bueno, hermanos, ustedes saben si después de haberse arrodillado delante de Dios van a tomar, van a bailar o van a hacer cualquier tontería. Que Dios los bendiga, yo me voy. Y me vine, yo no quería ver nada. Total que me contaron al siguiente día que el baile se les cayó y el chupe se les cayó. O sea, ya no lo hicieron. Pasó el papá de la niña, el pastor, supuesto pastor, y dijo, hermanos, mejor ya no hagamos lo que teníamos pensado, agradecemos a la discoteca, mejor solo cenemos. Y miren, hermanos, todas las botellas de champaña y todo lo que iban a brindar se les cayó. Así que, hermanos, la palabra de Dios tiene que ser siempre predicada donde quiera que estemos, ¿no? Donde quiera que estemos. Yo, así soy, hermanos. Yo soy muy directo con la palabra de Dios. Con lo demás, puedo ser ambiguo, no tengo ahí quizá claro el panorama de las cosas, pero con la palabra de Dios, en lo que Dios me ayuda a tener la luz de la palabra, yo soy bien claro, ¿verdad? Yo soy bien claro. Así que, hermanos, hermana Celeste, qué excelente comentario, porque justo así pasa. Gracias, hermana. Hermano Sandy, hermano Yaris, adelante. ¿Quién está en la pantalla? Y los dos, adelante. Buenas noches, mis hermanos. Quería contestar la pregunta del hermano Ronnie de León, que Oh, dice, sí, tengo sí. una inquietud. Sí, a ver, no, la primera pregunta es la de Claudia Luna. Si no me lo permiten, brevemente voy a hacer mi... Sí, por favor, hermano. Yo no leo el chat porque como estoy Sí, participando me cuesta estar viendo otras cosas, pero dice, adelante, dice, adelante. dice la hermana Claudia Luna. Buenas noches, hermanos. Una pregunta. ¿Dónde estaba Daniel cuando ellos fueron llevados al horno de fuego? Y la respuesta con respecto a esa pregunta, eh, la respuesta con esa pregunta, si se fijan literalmente en el capítulo 3 no aparece Daniel por ningún lado. Simplemente, literalmente no aparece Daniel. Eh, Contando esa pregunta, vamos a tener en cuenta que Daniel era el consejero principal del rey. En otras palabras, muchos teólogos afirman de que Daniel en ese momento que, que esos muchachos fueron llevados para el horno de fuego por el rey, seguro estaba en alguna misión fuera de la ciudad, fuera del territorio. Como tenía un cargo tan importante, entonces, o relevante, no podía estar en ese momento. Por eso es que en ese capítulo no se menciona a Daniel, porque quizás estaba, no lo dice bíblicamente la escritura, pero se supone que por el cargo debe haber estado fuera de la ciudad. ¿Se da cuenta? Si alguien quiere ampliar con respecto a esa pregunta. Es correcto, hermano Sandy, es correcto. No dice la Biblia dónde estaba Daniel, pero como Daniel era el segundo después de Nabucodonosor prácticamente, Daniel era el gobernador prácticamente de todo y era el jefe de los sabios, el jefe de los consejeros del rey. Probablemente andaba en una misión diplomática, ¿no? Diplomática, la diplomacia, que era él como un ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Así que sigamos con la siguiente, hermano Sandy. Gracias, sigamos. Si usted quiere contestar la otra y si no, yo contesto la otra. Usted me dice. No le escucho. Tiene su micrófono cerrado.
Perdón. La segunda pregunta es el hermano Rodney de León. Dice, tengo una inquietud. ¿Por qué el capítulo 3 del libro de Daniel en la versión de la Reina Valera 1960 tiene 30 versículos, pero la Biblia latinoamericana tiene 100 versículos? Eso es una buena pregunta. Eh, sinceramente no sé. Sinceramente no sé, pastor. Se la dejo en sus manos. Ok, gracias hermano Sandy, muchas gracias hermana Yaris por verla ahí también en la pantalla. Hermano Ronnie y todos los hermanos, yo no conozco la versión latinoamericana, honestamente se lo digo, no tengo la versión latinoamericana. En internet puede estar, pero de aquí que la busque uno ahorita, ¿verdad? Para responder, no la conozco, pero en síntesis quiero decirles algo. Cuando las Biblias traen capítulos, versículos más, versículos menos, es por las traducciones. Por las traducciones, los traductores interpretan, entienden que se puede sintetizar, simplificar determinado verso y lo unen en dos, ¿verdad? Etcétera, ¿no? La Reina Valera es una versión que conocemos y todo el mundo la conoce, la de 1909 y la de 1960, ¿no? La más común, la del 60. Y luego vienen versiones para acá, por ejemplo, la versión de la nueva versión internacional, hay algunos capítulos que traen menos versículos, pero eso no quiere decir que estén errados, sino que trae todo el contexto general del texto, pero en menos cantidad de versículos. Probablemente estoy buscando aquí la respuesta en la inteligencia artificial que tengo aquí a mano y dice, la versión latinoamericana dice, probablemente tiene los versículos 24 al 90 que incluyen un cántico y que expanden el capítulo 3 llevándolo a 100 versículos en total. Dice que es como incluir un cántico que expande, pero yo no tengo la versión latinoamericana, así que no tengo la respuesta exacta, hermano Ronnie, pero la buscaremos. Dios le bendiga, hermano. Adelante, hermana Albina, y luego hermano José Orellana, y terminamos. Adelante, hermana Albina. Sí. Buenas noches. Solo para complementar rapidito, la latinoamericana es una versión católica. Oh, ok. Oh, Sí, excelente. Muchas gracias. Eso no es aclara mucho. Sí, Eso aclara mucho, hermana Albina. Sí. Gracias. Gracias. Gracias por la Bueno, luz. sí. Excelente. Por ahí puede ir la traducción, precisamente, la diferencia. Pastor Andri, hablamos al principio de pruebas económicas, falta de trabajo, etc. Bueno, situaciones de presión, habló usted. Y pues vemos a estos jóvenes en una prueba o en un ataque. Uh-huh. Es algo que a veces nos cuesta, ¿verdad? Tal vez asimilar o diferenciar. Yo a veces pienso que le damos gloria a quien no le tenemos que dar muchas veces, ¿verdad? Porque todo lo pensamos que es un ataque del enemigo y realmente estamos pasando una prueba. Entonces eso era lo que yo le quería preguntar. Y con una cosita, eso que usted dice de que lo invitan a otros lugares, bueno, a mí me ha tocado interpretación de lengua de señas en ceremonias mayas y me ha tocado decir no. Y por eso soy criticada mucho en la comunidad de intérpretes, porque incluso reviso agendas antes, porque ya me han metido goles donde hay una ceremonia maya y pues les tengo que decir no la puedo interpretar, ¿verdad? Pero sí, hay mucha presión por ahí. Sí, excelente, hermana Albina. Y así, yo que usted interpretara un mensaje como quien dice, no crean en todo esto. Hermanos, tengo una anécdota y terminamos después con hermano José Luis Orellana. Terminamos con usted. Solo, hermana Albina, repítame su pregunta inicial y después terminamos con hermano José Luis. ¿Cuál fue la pregunta que nos hizo? Así Perdón, es que la olvidé. En este caso hablábamos de presiones económicas, muchas presiones para los cristianos, pero ¿cómo identificamos una presión de una prueba? Ya, gracias, muy bien, gracias. Yo lo dije en la clase con dos fases, ¿verdad? Pero no presión y prueba. Yo lo dije con prueba de parte del Señor para probar nuestra fe y nuestro carácter y tentación, y prueba por parte del pecado que estamos cometiendo. Dije yo, hay dos frentes, ¿verdad? Que yo expliqué, pero aquí sale una tercera. Primero, si tú estás o yo estoy en pecado y estoy sintiendo pruebas y debilidades y todo, estoy en pecado, obviamente tengo que
quitar mi vida del pecado, tengo que pedirle perdón a Dios, purificar mi vida con la sangre del Señor Jesucristo, pedir perdón por mis pecados y entonces obviamente la prueba será como Dios quiera, ¿no? Pero, por ejemplo, una prueba, si alguien comete pecado de adulterio, embaraza a otra señora, la señora da a luz, este señor que embarazó a la señora reconcilia con Cristo, vuelve a estar fiel en la iglesia, la prueba para siempre la va a tener, para toda la vida, hasta que el muchacho muera o él muera, ¿no? El hijo que nació fuera de matrimonio. Es una prueba, va a tener que estar pagando la mensualidad hasta que tenga 18 años, va a tener que estar teniendo el bochorno de todo el público, es una prueba. El pecado siempre da luz, muerte. Muy bien, pero sin el pecado, quitemos el pecado de en medio, si estamos viviendo una vida en santidad, ¿cómo identificar si es una presión o es una prueba? Presión o prueba, prácticamente es lo mismo, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Una presión sobre mí es una prueba sobre mí. Entonces, ¿cómo identificar qué es lo que Dios está permitiendo o qué estoy yo con mi humanidad atrayendo hacia mí? Entonces yo creo que cuando nosotros pasamos por un momento de dificultad, si nos detenemos a pensar en el momento que estamos viviendo y ese momento trae a nuestro corazón paz en medio de la angustia, quiere decir que estamos en la voluntad perfecta de Dios, empezando o enfrentando o terminando una prueba. Si nos da paz, ¿no? Por ejemplo, con todo respeto, voy a poner de ejemplo a hermana Karina de Jordán, que está con nosotros. Su esposo, hermano Ernesto, está en el hospital, en intensivo. Ok, es una prueba para ella. Si esa prueba, hermana Karina, le da paz y dice lo que Dios quiera hacer, ya hemos puesto en las manos de Dios a mi esposo, estamos orando todos los días por él, tengo paz en el alma. Eso quiere decir que Dios le está mandando esa prueba para fortalecer su carácter, ¿no? Pero si la prueba inquieta la vida nuestra, la inquieta y no tenemos paz y todo, entonces revisemos nuestra conducta. No el pecado, sino nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos. Muchas veces solo estamos pensando mal, pensando en caminos tenebrosos o ansiosos o depresivos, que no es pecado, pero que nos llevan a una prueba, una presión sobre nosotros. Así que analicemos esas dos cosas. Cuando nos da paz, es de Dios, proviene de Dios. Pero si no tenemos paz, es que nuestro corazón humano está agitado y necesitamos la paz de Dios en medio. Yo creo que eso, hermano José Luis, adelante y terminamos con usted. Buenas noches a todos. No solo escuchando a hermana Celeste, que tiene razón de que habemos millones de cristianos, ¿verdad? Pero nosotros deberíamos más de preocuparnos o de ocuparnos más, mejor dicho, por ser buenos discípulos, porque hay miles y millones de cristianos, pero hay pocos discípulos. Pero yo les aseguro que si habemos discípulos, vamos a ver mejores cristianos. Y eso es lo que nosotros tenemos que, como cristianos ahora, pues, ser como una meta, ponernos una meta de llegar a ser un discípulo para que cuando nosotros andemos caminando en las cosas de Dios, pues, seguramente, vamos a ser muy buenos cristianos. Eso era todo. Amén. Amén, hermano José Luis. Amén, hermano José Luis. Excelente. Y lo que decía hermano José Luis, termino con esto y luego oramos. Hermanos, es increíble la cantidad de personas que dicen ser cristianas. Pero, como decía hermana Celeste, tenemos un porcentaje estadístico alto en Guatemala de cristianos. No, de los que dicen ser cristianos, pero el cristianismo en Guatemala no hay ni 10%. Se los puedo decir con toda solvencia, ni 10 personas de cada 100 somos cristianos en este país. Si hubiera 10 por cada 100, Guatemala estaría distinto. Ahora dicen que Guatemala tiene 50% de cristianos. No, no es cierto. Ahora, lo cierto es lo que dice hermano José Luis también y hermana Celeste. Lo que hacían aquellos pastores que les conté, ¿no? De la fiesta de 15 años. Estos que dicen ser cristianos, pero que andan viviendo con un pie en el mundo y otro en un templo, estos tienen mayor condenación. Esos están tibios. ¿Y qué dice Apocalipsis? Mejor fueran fríos o calientes, brothers. Dice, porque de mi boca los vomitaré. O sea, esos están peor. Es que hay que ser o no ser.
¿Somos o no somos, verdad? ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o nos hacemos, verdad? Hermanos, vamos a orar. Hermana Albina, ya que la sigo viendo en pantallita, diríjanos con palabras finales de oración, ¿le parece? Y hermanos, nos vemos el otro martes con el capítulo 4 de Daniel. Ya vamos entrando a la buena palabra. Bueno, todo es buena palabra, pero la buena palabra profética de Daniel es del 7 en adelante. Hasta hoy estamos viendo lo histórico del libro. Ya viene la profecía. Agárrense de la silla. Hermana Albina, oremos. Señor, te damos gracias por este momento que hemos compartido en un mismo sentir, Señor, buscando conocer tu palabra, conocerte a ti de una manera más profunda. Damos gracias por los maestros que se preparan cada semana, Señor, para darnos un material puro y verdadero, Señor. Te pedimos que podamos aplicar todo lo que hemos conocido el día de hoy, esta noche, a nuestra vida, y así poder ser discípulos íntegros, Señor, delante de ti. Bendice, Padre, a cada uno de los que está acá. Te ponemos en sus manos sus sueños, Señor, de esta noche, que puedan renovar sus fuerzas para un nuevo día y que podamos enfrentar el día de mañana, Señor, con una actitud positiva, queriendo ser mejores para agradarte a ti. Bendice a Pastor Andri también, dale sabiduría, Señor, guárdalo en todo momento, protégelo de cualquier tentación, Señor, para que él pueda seguir predicando tu palabra para todos nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Y hermano Ronnie, si no se ha desconectado, ya le tengo la respuesta. La respuesta es que ya busqué, después de que hermana Albina me dijo, busqué la Biblia latinoamericana en internet y sí es cierto, del versículo 29 en adelante es puro cántico, un cántico que están describiendo. Así que no pasa nada, todo lo demás está igual, solo un cántico le agregaron que dura del 29 al 90 en sus versículos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos vemos el domingo con la serie de Juan en la iglesia. Dios les bendiga, pásenla bien. Dios los bendiga. Buenas Feliz noches. noche, hermanos. Dios les bendiga. Feliz noche. Feliz noche, hermano. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, hermanos. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.